Sintonizando estas conferencias y esta serie maravillosa realmente que hemos llevado a cabo con diversas conferencias titulada La dimensión invisible de Dios. La dimensión invisible de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, si me quieren acompañar algunos de ustedes, quiero leer un pasaje donde Dios nos recuerda nuestra posición como cristianos y la importancia de guardar nuestro corazón. Hace unos momentos que platicábamos mi esposa y yo, estábamos comentando esto, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual hay tantos hombres, pues violadores, pederastas, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la razón por la cual hay tantas mujeres que desbancan al hombre, quieren, aunque somos iguales, porque como decía mi esposa, delante de Dios no hay hombre, mujer ni griego, sí hay diferencia de roles en el hogar. Dios dejó al hombre como la cabeza para que pudiera guiar a su esposa y a sus hijos, y que la mujer pudiera realmente respetar a su marido, como dice la palabra de Dios. Y al no conocer estos roles y estas responsabilidades, el hombre se vuelve en autoritario, se vuelve en macho y comienza a abusar de su esposa como su esclava, la confunde como una sirvienta nada más, y tú estás aquí nada más, como decían los griegos. Esto no es del siglo XXI. Los griegos decían: la mujer no sirve más que para cuidar a los niños y para la cama. Esa era la filosofía de los griegos. Entonces estamos enfrentando problemas sociales que vuelven otra vez a ser desenterrados por Satanás, porque él es el autor del robo, de la muerte, de la violación y de todo lo que existe, y comenzar a dividir la familia, que ese es su propósito principal: crear odio del hombre a la mujer, y que la mujer comience a ser envenenada creyendo que realmente los hombres son los culpables, cuando detrás de todo esto se encuentran poderes de las tinieblas. Y lo único que va a proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos es la oración de nosotros y nuestro testimonio. Cuando los hijos ven que tu matrimonio no es lo que ellos esperan que sea y quieren tener un matrimonio igual, se decepcionan los hijos. Cuando el papá no ama a la esposa y los hijos ven que la esposa no ama al esposo, se dan cuenta que tu matrimonio es una farsa y que tu cristianismo no funciona. Y los hijos crecen inseguros y comienzan a ser abusados, ¿verdad? Por la falta de protección de la oración de los padres. Dice la Biblia que cuando los padres oramos por nuestros hijos, la oración es lo único que los protege y que los cubre con la sangre de Cristo. Y cuando olvidamos que eso es lo más importante, como decía mi esposa, adoctrinarlos, enseñarles la Biblia, mostrarles cómo pueden defenderse espiritualmente. Un muchacho que ora en la mañana: Padre, en el nombre de Jesús soy tu hija, soy tu hijo, y me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Tú cuidarás mi vida, cuídame en el camino, cuídame en el camión de hombres perversos, etcétera, etcétera. Dios contesta la oración. Eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos: saber cómo orar y cómo usar las armas espirituales para poder deshacer los instrumentos de Satanás. En 1 Pedro capítulo 1, dice el versículo 13 en adelante, y quiero que esto sea la base de esta conferencia, de esta serie, la dimensión invisible de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Voy despacito. Esta frase, ceñid los lomos, se encuentra continuamente en el original griego, y es una frase que en español como que, ¿qué significa ceñid los lomos? Entonces, esto significa que determinemos ya, que apretemos como apretamos el cinturón para sostener nuestros pantalones, que ya determinemos en nuestra mente entender la santidad. Entender la santidad. Es lo que significa ceñid vuestros lomos. Ya, por favor, aprieten su mente, hagas firme tus convicciones, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado.
esto es importante, no van a acabar las violaciones, no van a acabar la prostitución, no va a acabar la pobreza, no van a acabar las depravaciones sexuales, no van a acabar las guerras. Dios no nos envió a este mundo a cambiar completamente la sociedad, sino a detener el flujo y la fuerza de la maldad. Por eso se nos llama la sal de la tierra. Pero no vamos a acabar nosotros con la maldad. Hasta que Cristo regrese, Él va a acabar con la maldad. Mientras estemos en este mundo, vamos a enfrentar maldad. Y la maldad, dice Mateo 24:12, va a aumentar, por lo cual el amor se va a enfriar. ¿Saben qué es lo que se enfría? El amor por las almas. Ya los cristianos no van a tener amor por las almas, ni le van a querer hablar a nadie de Cristo, cuando es el Evangelio el instrumento que Dios nos ha dado para cambiar realmente la sociedad. Porque hasta que los hombres que nos escuchan ahorita no entiendan que Cristo pagó por ellos en la cruz y no inviten a Cristo como su Salvador, un hombre ni una mujer van a cambiar. Lo único que cambia es el nuevo nacimiento. Y fuera de eso, perverso es el corazón y engañoso más que todas las cosas. Hay un animal con el cual nacimos, que la Biblia le llama pecado, y que ahí está. Los cristianos nos damos cuenta cada día que pasa y crecemos en Cristo más y más, que cuando ese animal que traemos de nosotros, aún los cristianos lo seguimos trayendo. Por ejemplo, tú tómate 2 o 3 copas de más, o trata de usar alguna droga, le abres la jaula al animal. Y te das cuenta con 2 o 3 copas o con una droga que ya no haces, ni piensas, ni hablas como una persona normal. Y vas a hacer cosas que nunca harías en tus 5 sentidos. Es lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1, yo no soy como el que tiene confianza en la carne. Traemos un animal dentro, todos. Unos ya lo han domado, unos lo tienen enjaulado, unos lo tiene, el Espíritu Santo nos fue dado para ese animal poderlo amarrar y que no lo dejemos suelto, porque viene la anarquía. Es como un caballo salvaje que lo deja suelto y que sale, ¿verdad? Hay que meterle el freno al caballo, causarle dolor al caballo para que el caballo responda. Esto es lo que Pedro nos quiere decir. Aprieten ya los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen. Estamos viviendo una época donde estamos esperando que este mundo sea cambiado por Jesucristo. Y mientras Cristo viene, hagamos, como decía mi esposa, lo más que podamos para poder detener, no acabar, porque no vamos a acabar con la maldad, detener con nuestras oraciones y nuestro testimonio y la predicación del Evangelio, que la maldad no se reproduzca ni avance con la fuerza que está avanzando. Tenemos que aumentar las reuniones de oración en nuestras iglesias. Versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Antes de ser cristianos, los hombres, ¿verdad? La mayor parte de los hombres están acostumbrados a ver a una mujer y comérsela con los ojos. La mayor parte de los hombres ven a las mujeres y las mujeres no se dieron cuenta, hace 30 o 40 años, no se dieron cuenta que la forma como se visten también, y no estamos diciendo, ¿verdad? Ay, pues qué hombres tan cochinotes. Es que la mujer tiene su participación también. Dice 1 Timoteo 2 que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Entonces también hay cierta participación de mujeres que se ponen escotes, que se ponen pantalones demasiado apretados y forzosamente atraen sobre su cuerpo las miradas. Entonces también hay que cooperar, ¿verdad? Del otro lado, para que las mujeres dice la Biblia, como las mujeres que profesan la piedad. Ahora, si tú eres cristiana,
vas a cambiar tu manera de pensar y te vas a vestir de una manera que no traigas la atención sobre tu cuerpo. Nada de minifalda, ni el escote por acá, ni pantalones demasiado apretados, ¿verdad? Ni coqueteos, ni mucho menos, porque los hombres responden inmediatamente ante estas tentaciones. Entonces, es lo que Pablo quiere decir. Seamos obedientes, tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres que se vistan con ropa decorosa y los hombres en Cristo comenzamos a entrenar nuestros ojos. Pasas por un puesto de pornografía o vas a la playa, ya viste un bikini, ¿verdad? Hay playas donde ya no usan ni siquiera el brasier las mujeres. Ya la viste, pues ya no lo puedes impedir. No la veas 2 veces. No la filmes. Ya la viste. Y eso requiere entrenamiento. Volteamos y ya no quiero pensar en eso. No quiero seguir viendo eso. ¿Por qué? Porque me va a hacer daño. Me va a hacer daño y ese daño me va a provocar que yo vea a mi esposa con otros ojos, o que comience a desvalorizarla a ella porque creo que hay mejores cuerpos que la de ella. Y entonces viene una guerra interna donde ese animal nos vence. Y Cristo lo dijo en Marcos 14:38, velad y orad, manténganse en oración, velad, mantente despierto, porque estamos rodeados de tentaciones. Películas, series, pornografía, revistas, por todos lados estamos inundados de pornografía, de inmoralidades. Entonces tenemos que entender eso, seamos obedientes y Dios nos va a bendecir. Seamos obedientes, y dice la Biblia, y este es el tema de nuestra conferencia en esta mañana, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. El llamado es de un Dios que hizo los cielos y la tierra, y la Biblia lo describe como algo santo. Y la palabra santo que vamos a desarrollar en esta mañana, y la santidad, no es lo que tú creías que significaba. Como aquel que nos llamó es santo, dice la Biblia, sean ustedes, nosotros los cristianos, santos en toda. Cuando te levantes, sé santo. Cuando te bañes, sé santo. Cuando vayas al trabajo, sé santo. Cuando te subas al metro, sé santo. Cuando llegues a tu casa, cuando estés en tu trabajo, sé santo en toda tu manera de vivir. Y cuando comprendamos por qué Dios anhela que nosotros comprendamos por qué Él es santo y por qué debemos ser santos, va a cambiar radicalmente nuestra vida, como he orado en esta mañana que lo haga. Y el versículo 17 dice, y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, recordando que el precio que se pagó por nosotros fue la sangre de Jesucristo. Una de las doctrinas más importantes de la Biblia es el temor de Dios. Me costó a mí mucho trabajo comprenderlo hace muchos años. Proverbios 1:8, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Capítulo 2 de Proverbios, hijo mío, guarda mis mandamientos, atesóralos en tu corazón, búscalos más que el oro y que la plata, porque entonces entenderás el temor de Dios. Entonces vemos que esa frase, el temor de Dios, comenzamos a pensar que Dios nos manda que tengamos miedo de Él, ¿no es verdad? Porque cuando dice el temor de Dios es el principio para que comencemos a tener decisiones sabias en la vida, tenemos que entender el temor de Dios relacionado con la santidad. Entonces, hay 2 frases diferentes porque en el hebreo y en el griego, en el original, son diferentes. Una cosa es tenerle miedo a Dios y otra cosa es tener el temor de Dios. Síganme con mucho cuidado. Las personas que le tienen miedo a Dios se alejan de Él porque tienen miedo de Dios. Y las personas que tienen temor de Dios se acercan a Él porque conocen su carácter y saben
que no pueden andarse ni salirse con la suya, y que Dios nos ve desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo que pensamos, qué hacemos, qué meditamos, qué libros leemos. Él tiene un monitoreo de nosotros, de los billones de personas que habitamos ahorita el planeta, que somos como 7.500 millones de habitantes. A cada persona Dios la tiene monitoreada, y vas en el metro y sabes lo que va pensando Chencho, lo que va pensando Chabelita en el metro de Suecia, lo que está pensando en Inglaterra. Es impresionante y no nos sorprenda. Ahorita la computadora más grande del mundo, que la tienen los chinos, hace millones de cálculos en un segundo. Ahorita en China tú llegas y en las estaciones de los trenes y en las estaciones de los autobuses hay cámaras que comienzan a detectar las caras de los miles de chinos. Para mí que todos son iguales. Y ellos pensarán lo mismo de nosotros, ¿verdad? Y de cada uno, y cada vez, y entonces juntan los miles que tienen, lo meten a la computadora, inmediatamente saben quiénes están siendo buscados por la ley, quiénes son delincuentes, o a quienes se pasaron los altos 3 o 4 veces. Es increíble lo que nosotros con la tecnología hemos hecho. Ahora imaginémonos a Dios. No nos sorprenda el control, el monitoreo tan perfecto que tiene Dios de cada uno de nuestros pensamientos. Hace algún tiempo estábamos enseñando nosotros la doctrina del temor de Dios, y esta es la mejor ilustración que les puedo dar. Cuando nuestros hijos eran chicos, mi esposo y yo le decíamos a los niños: pórtense bien, vamos a ir a cenar con unas personas, y cuando regresemos no queremos tener chisme, ni que se pelearon, ni mucho menos. Y muchas veces regresábamos, mi esposa y yo, y encontrábamos cojines desplumados, o etcétera, etcétera, porque cuando nos íbamos, pero nada más estaban esperando que arrancara el carro para gritar: ¡viva Zapata! Libres por fin. Cuando regresamos, hicimos algo. Vamos a poner cámaras de televisión en el baño, en la sala, en la cocina y en el jardín. Cuando nosotros regresamos, parecían San Clotilde y San Carmelita, nuestros hijos. ¿Qué fue lo que originó su cambio de conducta? El sentirse vigilados. Cuando sabes que te están vigilando, no harías las cosas que haces cuando ni siquiera sabes que estás vigilando. Y muchos de ustedes hacen las cosas que hacen porque creen que Dios no los ve. Si tú supieras en tu corazón realmente que Dios te ve, no harías las cosas que haces escondidas. Pero las haces porque ya perdiste el temor de Dios. Ese es el temor de Dios, si lo quieres apuntar. La conciencia que Dios nos observa las 24 horas. Y como sé que Dios me está viendo, yo voy a caminar delante de Él lo mejor que yo pueda, porque sé que no lo puedo engañar y que todo lo que siembre lo voy a recoger. Ahora, muy bien, este concepto del temor de Dios y de la santidad de Dios, desgraciadamente la religión popular comenzó a promulgar que la iglesia, me refiero al Vaticano desde luego, tenía o se podía adjudicar el derecho de hacer santas a las personas. Y entonces, a través de muchos siglos, se moría una persona, se llamaba Carlos, y entonces Carlos fue o monje o fue monjita Clotilde, etcétera, etcétera, y se investigaba que hiciera milagros, entre comillas, quién sabe si son o no son, y entonces la iglesia determinaba santificarlo o beatificarlo. La iglesia se adjudicó el derecho de ella determinar quiénes son santos y quiénes no son santos. En otras palabras, nosotros vamos a declarar santos a los que nunca rompieron ni un plato,
o los que consideramos, aunque no los observábamos día y noche, ni sabíamos lo que se hacía en el convento, simplemente entre Madrid y otro convento en España, encontraron más de 100 fetos. Entre el convento de monjitas y el de los hombres, los monasterios de los hombres. ¿Por qué? Porque hacían túneles y se metían como los topos, rascándole con las monjitas. Y las monjitas se embarazaban, nadie sabía, ni la madre superiora, y enterraban y abortaban. ¿Por qué? Porque se prohibió que se casaran. Porque para poder servir a Dios tienes que encerrarte en un lugar y nunca casarte. El voto del celibato sacerdotal. Todas estas barbaridades que ya cuando venimos a la Biblia las comenzamos a comprender. Venimos a la Biblia y encontramos en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el libro de Éfeso, en el libro de Filipenses, de Colosenses, de Gálatas, todas las cartas comienzan: Pablo a los santos de Corintio, Pablo a los santos de Éfeso, Pablo a los santos. Vemos en la Biblia que Dios declara santos a los que han invitado a Jesucristo como su Salvador. Y la palabra santo, por el amor de Dios, apúntala en el original hebreo y en el original griego. En el hebreo es la palabra kadosh, con Q de queso, kadosh. Y en el griego es la palabra que se usó para poder decir agios, agios con H y G de gárgara. Kadosh en el hebreo, agios en el griego. Y tanto en el hebreo como en el griego, la palabra santo nunca significa bueno. ¿Qué es el concepto que tenemos? Ahí te crees muy santito, ¿verdad? O sea, te crees muy bueno. La palabra santo no significa eso. La palabra santo, apúntalo, significa separado, apartado para servir a Dios. Cuando Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo, tenía Dios que enseñarlo desde el principio con el pueblo de Israel. Dios agarró al pueblo de Israel y se lo trajo a un monte que se llama el Sinaí. Ahí en el monte Sinaí le dijo a Moisés: sube tú nada más allá arriba a la punta conmigo. Después subió Josué y al pueblo le dijo Dios que se queden a la mitad, porque el que se acerque a la montaña muere. Y comienza Dios a asociar la santidad con la muerte. En otras palabras, ustedes tienen que entender que yo soy una entidad. El Dios de la Biblia no es igual a ninguno de nosotros, ni a los ángeles, ni a los querubines, ni a los serafines. Es algo completamente separado de todo lo que Él creó. Y por ser tan diferente de todos nosotros y de todo lo que Él creó, sus pensamientos no son iguales a los nuestros. Las cosas que Él hace no son las cosas que nosotros hacemos. Son un abismo de diferencia entre las dos, entre la santidad de Dios y el pueblo que somos nosotros. Entonces, cuando suben al monte Sinaí, Dios comienza a enseñarles que las personas que se acerquen a Él tenían primero que purificarse, tenían que limpiarse, porque cuando se acercaran a Dios, Él no era igual que nosotros. Dios tenía que hacernos entender que somos pecadores, que tenemos maldad, que tenemos un animal dentro, y que antes de que yo me acerque a Dios, necesito decirle: Señor, 1 Juan 1, 8 y 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para limpiarnos de toda maldad. No nos atrevamos a acercarnos a orar o a pedirle a Dios: dame un mejor trabajo. Hermano, por favor, ayúdeme porque mi esposo es una bestia, y etcétera, etcétera. Hermana, ¿y usted cómo está? ¿Usted vive en santidad? ¿Usted está cerca de Dios? Porque usted me viene a decir que su esposo es esto y el otro, pero me importa usted, porque es la tendencia de nosotros primero tratar de arreglar la vida de los demás cuando nuestra propia vida está de cabeza.
Entonces así no vas a poder cambiar a tu esposo ni tu esposa a tu esposa. Tenemos que comenzar a cambiar nosotros para poder efectuar un cambio con la persona que vive a nuestro lado. Muy bien, veamos este concepto entonces de la santidad poco a poco, porque ¿de qué manera es Dios diferente a nosotros? La respuesta es en todos los aspectos. Y como Él es tan diferente a nosotros y nosotros somos pobres cucarachas, caracoles, con un cerebro de hormiga comparado con la majestuosidad, la sabiduría, el poder de los pensamientos de Dios, estamos aquí como caracolitas. ¿Y por qué Dios permite los tsunamis? ¿Por qué permitió Dios las enfermedades? Él es bueno, ¿verdad? Pues si Dios es bueno y misericordioso, no hubiera permitido que un tsunami ahogara a 50 niños. Y no hubiera permitido que a esa niña la violaran. Y no hubiera permitido que a mi esposo lo mataran atropellado o lo asesinaran. Y comenzamos nosotros a fabricarnos un Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos que debería de ser y no el Dios de la Biblia. Vea la grande equivocación que tenemos cuando comenzamos a caminar con Dios. Él no piensa igual que nosotros. Y detrás de muchas cosas que suceden en el mundo se encuentran escondidos secretos que Dios se los revela a los que caminan con Jesús de la mano todos los días. Porque el precio que tienes que pagar para caminar con Dios es la humildad y la santidad. El Espíritu Santo. ¿Por qué se llama santo el Espíritu de Dios? Porque me dice el Espíritu Santo: Armando, agárrate de la mano. ¿Quieres caminar conmigo? Sí. Si caminas en santidad, te voy a guiar, te voy a fortalecer, te voy a decir lo que tienes que hacer, te voy a dar consejos, te voy a decir cómo, etcétera, etcétera. Pero si tú pecas, me sueltas de la mano, porque soy hipersensible como las palomitas. Así es el Espíritu Santo. Y no puedo caminar contigo, porque dos no pueden caminar de acuerdo si no estuvieran juntos. Para caminar con alguien tienes que estar de acuerdo con la persona que caminas. Y si quiero que el Espíritu Santo me guíe, me fortalezca y me enseñe, tengo que entender la santidad, porque Él es santo, santo, santo. Separado, separado, separado. Si yo no entiendo eso, voy a seguir engañándome. Ahora, muy bien, vemos nosotros en Levítico capítulo 11 que este Dios, que la Biblia califica como un Dios santo, 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 separado, separado, apartado, apartado, diferente, diferente, de todo lo que nos podamos imaginar. Imaginémonos nada más, ¿no? Tratar de comprender esta mente de Dios. Este Dios de la Biblia, en el momento que nos crea y crea el universo y a sus criaturas, es lógico que primero Dios hizo leyes. Antes de colocarnos en un planeta, Dios tenía que ponernos en un universo que funcionara con leyes, señores ateos que nos escuchan, o astrofísicos, o físicos, o matemáticos. El universo que nos rodea es un universo que funciona bajo 3 leyes. La ley de la gravedad, el electromagnetismo y las leyes nucleares, las débiles y las fuertes. Estas leyes que controlan el universo, gracias a estas leyes existe la ciencia. Y los científicos son personas que observan los fenómenos y lo que pasa, y si no hubiera esta exactitud de la vuelta de la Tierra en su movimiento de rotación en 24 horas perfectos, en 365 días alrededor del Sol perfectos, la inclinación de la Tierra en 23 grados y medio en relación con el Sol y la Luna y los demás planetas, el movimiento de los planetas y de las galaxias, que no se sale ninguno de su órbita, la fuerza que mantiene la cohesión interna de las moléculas de los átomos. Si agarras un microscopio electrónico, ves una partícula y vas a encontrar que toda la materia tiene átomos que tienen un núcleo,
que tienen electrones, protones y neutrones que giran a una velocidad infinitamente impresionante y que gracias a esa velocidad se mantiene la cohesión de la materia. La pregunta es, señor ateo, ¿quién los echó a andar? ¿Quién hace que la Tierra esté continuamente girando en 24 horas? Oiga, señor ateo, físico, matemático que me escuchas, es que hay una ley física que dice que la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza que se le aplica. ¿Qué quiero decir? Si agarro una canica y le hago a la canica así, le estoy dando una fuerza o empoderándole con una fuerza que sale disparada, pero se tiene que parar la canica, porque la fuerza que le apliqué determina la distancia que va a viajar. Si agarra un arco y una flecha y disparo la flecha, sale la flecha y va y hace una parábola y la flecha tiene que caer. Si tiras un balazo, se le aplica la pólvora y la velocidad a esa bala para que salga disparada, pero tiene forzosamente que caer porque la fuerza se le acaba. Todo cuerpo tiene una velocidad de acuerdo proporcional a la fuerza que se le aplique. La pregunta de los 64,000 pesos, ya no son 64,000, ¿verdad? Eso fue del siglo XX. La cantidad que tú quieras, la pregunta es la siguiente: ¿quién le hizo así a la tierra? ¿Y por qué no se detiene? Pregúntale a tu maestro ateo, ¿por qué no se detiene? ¿Quién hace que los átomos y las partículas subatómicas se mantengan en movimiento? Algo tuvo que haber producido esto. Y ese algo que produjo eso tiene que tener una inteligencia impresionante, porque hay una combinación tan perfecta y un equilibrio entre el macrocosmos y el microcosmos que raya nuestra capacidad de poder comprender, a lo que nos llegamos a la conclusión que Dios está detrás. Entonces, ese Dios que hace las leyes cósmicas, ahora que nos hace a nosotros, nos pone en un universo que funciona bajo leyes, y nosotros necesitamos leyes para vivir también. Entonces Dios le da a Israel, número 1, las leyes morales. Número 2, las leyes de la higiene en el libro de Levítico. Y número 3, las leyes de una sociedad civiles para saber cómo gobernarse. Todo el derecho civil, senadores, diputados, presidentes, monarquías, todo el tipo de gobierno que tú me quieras mencionar, tiene su origen en la Biblia. En la Biblia se encuentra, no es el derecho romano ni el derecho griego ni Jerusalén, aunque Jerusalén y Grecia es la madre de la mayor parte, ¿verdad?, de todas las cosas que existen en la cultura, etcétera, etcétera. Viene todo de la Biblia. Cómo debemos gobernarnos, cómo va a haber senadores, diputados, todo tiene su origen en la Biblia. Y cuando venimos a las leyes de la higiene, esto es increíble. Dios es tan grande que no solamente nos dice: mira, Armando, trata a tu esposa así, ámala como Cristo amó la iglesia, respétala, purifícala, trátala como un vaso más frágil, porque si tú no tratas a tu esposa como algo más delicado que tú, grandulón, tus oraciones tienen estorbo, y no me ores ni me pidas nada. Regresa y arregla tu problema con tu esposa, y entonces estarás capacitado para que yo te bendiga. Dios no puede bendecir a un varón cuando trata mal a su esposa, abusa de ella o la condena por creer que es algo inferior a ella. Entonces, estas leyes no nos las dio San Pancracio, nos las dieron Dios en su santa palabra. Pero Dios es impresionante. A Dios le interesa nuestro cuerpo. Y entonces le dice a Israel hace 4,500 años, escúchame, señores médicos que nos acompañan: no coman puerco, camarones, langosta. Y pasan casi 4,000 años y hasta el siglo pasado se descubre una sustancia que se llama el colesterol.
Y que la Biblia ya mencionaba qué animales tienen colesterol. O sea que la persona que escribió la Biblia se adelantó a la medicina del siglo XX. Porque a Dios le interesa que tu cuerpo ya no es tuyo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Somos ahora la casa, el templo del Espíritu Santo. Y Dios anhela que cuidemos las cosas que comemos y que bebemos, que bebamos, porque a Dios le interesa. Y en Levítico capítulo 11 les da las leyes de todos los animales inmundos, o sea, que no pueden acercarse al cuerpo humano. Y ahí comienza una lista de las aves. Increíble que ahora ya se descubrió finalmente que el famoso virus del coronavirus, acuérdense que la palabra virus, a los que no sabían, la palabra virus significa veneno. La palabra virus significa en el latín veneno. El virus no tiene vida, es una espora que flota en el aire y necesita una célula para poder reproducirse. Y ahora se descubre que este coronavirus lo propagaron la sopa de murciélagos. Los murciélagos son los portadores del coronavirus. Nada más que se ha hecho un pancho, se ha extralimitado el mundo porque al mundo le conviene, sobre todo las industrias farmacéuticas y los gobiernos también, de crear pandemias y crear pánico en la gente, para que bajo los gobiernos principalmente socialistas o comunistas, llegue un momento en que diga la gente, se hace una cuarentena y de Toluca no sale nadie. ¿Te imaginas el pánico que no pueden ir a Santa Fe y que cierren Toluca? O que cierren una ciudad, como lo vemos en las películas, que se nos adelantaron, que contagio y que virus, etcétera, etcétera. Todo esto está programado para controlarnos. Por el amor de Dios, José, María y el burrito que los acompaña. El índice de mortalidad del coronavirus es del 0.2%. El del SARS, el 7%. El virus más efectivo y más mortal es el del SIDA, con un casi 90% de índice de mortalidad. Después del SIDA, el ébola. Y tenemos el virus de la hepatitis, el virus de la gripe, todos son virus. Pero el coronavirus es el menos dañino e inofensivo de todos los que hay hasta ahorita. Y el que más pancho han hecho. Nos vemos que detrás hay una maquinaria orquestada en el mundo para poder tratar de controlar a los seres humanos. Entonces, Dios nos da estas leyes de la higiene y a través de ellas encontramos en Levítico 11, léanlo ustedes en su casa, pero también dice el versículo 39 de Levítico 11, si algún animal que tuviera para comer muriera, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. En otras palabras, se les prohíbe a los judíos encontrarse un animal muerto y comérselo. Ellos tenían que matarlo y cocinarlo, no que estuviera muerto. Y ahora, cuando se descubre, señores médicos que nos acompañan, la propagación que existe en el aire de las bacterias, que si haces pipí en la calle y si los perros hacen popó y nadie levanta y dejan la basura, se inunda el medio ambiente, el aire, por partículas microscópicas y bacterias que nos infectan y entran a nuestro organismo a través de la respiración o a través de las secreciones de la boca o a través de lo que muchas veces comemos. Y ya Dios estaba diciéndoles, un animal muerto inmediatamente se infecta con microbios, bacterias que se van sobre el animal y eso te comes. ¿Quién le dio estas leyes a Dios? Digo, a Moisés, que fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Esto es impresionante, señores ateos. Esto no lo pudieron haber inventado los seres humanos. Continuemos leyendo. El que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil
que se arrastra sobre la tierra es abominación. No podemos comer víboras, no podemos comer iguanas, no podemos comer nada que se arrastra. Y en China, desgraciadamente, se comen hasta los murciélagos. Los alacranes se los comen, las lombrices se las comen. Y comenzamos a ver estas infecciones que llegan por todos lados y que, repito, se agrandan y se exageran, pero es impresionante lo que la Biblia nos manda a comer, lo que alimenta nuestro cuerpo. El nutriólogo no inventó mi cuerpo, lo inventó Dios. Dios es el único que sabe que lo único que me alimenta son las frutas y las legumbres y mucha agua. Carne se puede comer porque después del diluvio se autorizó, Génesis 9. Pero si tú comes, por ejemplo, en la mañana un café en ayunas, cuídate de la gastroenteritis que te va a dar y de todos los problemas que se van a desencadenar en tus intestinos, porque estás metiéndole después de 12 horas a tu estómago o una olla que se encuentra a una temperatura ácido, que es el café. Pero para que pueda despertarme me tomo mi café. En ayunas, lo primero que tenemos que comer, si quieres llegar a los 90 años, a los 85 años de edad, sano, es fruta. Nunca tome la fruta después de los huevos, ni de los chilaquiles. Nunca tomes fruta como postre, porque cae sobre la comida y no tiene ningún efecto. La fruta es en ayunas y te mantendrá sano toda tu vida. Fruta, lo primerito que tiene el cuerpo que recibir. Ya después métele café, métele Coca-Cola, métele lo que quieras. Ningún reptil te lo comas. Todo lo que anda sobre la tierra no lo comerás porque es abominación. Y finalmente dice el versículo 46, esta es la ley. Qué increíble es la Biblia. Son leyes inexorables de higiene, de nutrición, que Dios nos dio hace más de 4,000 años. Antes de que el cuerpo humano y la anatomía del cuerpo humano se conociera, antes de que el microscopio descubriera las bacterias, los virus. Yo siempre he dicho que si Carlos Darwin, que postuló la ley de la evolución, hubiera conocido la genética del siglo XX, nunca Darwin se hubiera atrevido ni siquiera a imaginarse que venimos de los animales. Pero el pobre Darwin no conocía, no tenía microscopios. Se descubre el ADN que demuestra que es imposible la mutación de una especie a otra especie. Y si Darwin hubiera conocido las leyes de la genética, jamás lo hubiera creído. Pero ahora tenemos más conocimiento que hace 4,000 años. Y dice el versículo 46, esta es la ley acerca de las bestias, las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia. Esta palabra es santidad, separación, división entre lo inmundo y lo limpio. Este es el concepto de la santidad. Apartémonos de aquellas cosas que Dios considera inmundas en nuestra vida. No lo que dice la sociedad, ni la revista Cosmopolitan, ni los programas de televisión, ni las telenovelas. Consideremos lo que Dios nos manda. Hijo mío, hija mía, no te apartes de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios capítulo 3. Aplícalas a tu corazón. Estas leyes que yo te doy son para que vivas, para que seas feliz. Para que no tengas que estar yendo al doctor cada 3, 4 o 5 meses. Mira, no me la pasa en Santa Claus que tienes. Ya no es panza, es un atrio de púlpito ya lo que traes ahí. Y Señor, ¿me puede tocar mi ombligo para que sea sano? ¿Para sacarme el espíritu de retortijón? ¿Qué espíritu de retortijón ni qué nada? Ponte a dieta. Dios no se hace responsable de nosotros. Esto es sentido común. Si nosotros violamos estas leyes, nosotros violamos las leyes de Dios y Dios dice, ahí te ves. Señor, sáname, te pido.
y me voy a ir de peregrinación a la villa 8 días. Haz lo que quieras, no puedes negociar con Dios. La sanidad no se negocia ni se vende. Se respetan las leyes de Dios para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Me gustan los camarones, hermano. Bueno, mira, y yo de vez en cuando, a mi esposa de testigo, me echo mi camaroncito. Una vez cada 15 días, 2 camaroncitos, y hasta ahí ya llegó. Carne, una vez, 3 veces al mes, no hay ningún problema. Busco una carne magra o algo que no tenga mucha grasa. Postres, el domingo hoy, un pay así con crema y una cereza arriba. Y el lunes y el martes la penitencia. Mañana me levanto siempre, ¿verdad? Un ayuno de licuados de pura fruta, mucha agua. El martes vámonos a correr, a hacer ejercicio. El miércoles, y eso es el equilibrio que necesitamos mantener en nuestras vidas. Podemos comer de todo, pero tengamos la conciencia y el sentido común de saber que ya pasamos del 4.º piso, del 5.º piso o del 6.º piso, y no podemos comer lo que come un chavo de 20 a 30 años. Un joven de 20 a 30 años puede comer tacos al pastor 3 veces a la semana. Pero si pasamos y llegamos al 4.º piso o a los 50 o los 60 años de edad, tenemos que bajar, porque ya mi sentido común me dice, mis órganos, mi estómago, la circulación de mi sangre necesita cuidar el colesterol y el veneno que pueda provocarme un ataque al corazón o un ataque cardíaco o una embolia cerebral. Y todo por desobedecer las leyes de Dios. Ahora, entramos finalmente a un punto impresionante, donde encontramos en Levítico también, capítulo 17, versículo 11, una revelación, otra vez, científica para el siglo XX y XXI, porque fue hasta algunos 1 o 2 siglos que se descubrió la circulación de la sangre. Señores médicos, ¿cuántos médicos tienen que aprender de la Biblia? Secretos que ni en la universidad te enseñan. Dice Levítico 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Todavía el siglo XVIII y XIX, ¿se acuerdan ustedes? Hasta en las películas sale, alguien se enfermaba y le ponían cosas para que le sacaran la sangre de la espalda. Lo desangraban. Lo estaban amolando más al pobre don Pancho. Les ponían, ¿verdad?, cosas que así que lo succionaban, la sangre, y se la sacaban porque creían que desangrando al paciente lo estaban ayudando, cuando es todo lo contrario. Y ahora nos muestra la Biblia que ya la vida de la carne está en la sangre. Tú te haces un examen de sangre, una biometría hemática, te haces un análisis de lo que tú quieras. En la sangre se encuentra el cáncer, el colesterol, la diabetes, problemas de hipertiroidismo, tiroidismo, etcétera, etcétera. Cualquier problema que el ser humano tenga sale en un examen de sangre. Aquí está. ¡Wow! La vida se encuentra en la sangre. Y continuemos, y yo se las he dado, y aquí está el misterio que vamos rápidamente a tratar de resolver. Les he dado la sangre para hacer expiación en el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Cuántos de ustedes, y yo me preguntaba también en mi vida cristiana, ¿por qué tanta sangre en la Biblia? El rey Salomón 500 becerros mataba. Qué barbacoa ni qué barbacoa, esa era una tremenda día de campo que hicieron, ¿no? Pero ¿por qué tenía que ser la sangre de un animal? Que llegaban el pueblo de Israel y lo ponían en el altar, y era la sangre donde se encontraba, o la relación de la sangre, el perdón de Dios, o la cubierta de los pecados temporales bajo el Antiguo Testamento. Y aquí está el secreto. Los que traigan su Biblia, por eso tienes que traer la Biblia, ahí en Levítico 17, versículo 11, ponle arriba de la palabra vida,
nepesh. Nepesh con SH al final. Porque la palabra vida es la palabra hebrea que se tradujo alma. Qué tremendo está esto. Vamos a traducirlo. Porque la vida o el alma se encuentra en la sangre. Nuestra alma está en la sangre. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué fue lo que derrama? Su vida. Derramó su vida hasta la muerte. ¿En dónde se encontraba la vida de Jesucristo? En la sangre. Qué impresionante esto. Esta es la razón por la cual una secta que se llama los Testigos de Jehová dicen que ellos no hacen transfusiones de sangre. Que porque si hace una transfusión de sangre, le están transfundiendo el alma a otra persona. Bueno, esto es una barbaridad, ¿verdad? Porque eso no es lo que la Biblia quiere decir. Lo que la Biblia quiere decir, ¿verdad?, es que cuando una persona nace, síganme con cuidado. Por eso esta serie se llama La Dimensión Invisible de Dios. Estamos sacando cosas de la Biblia que estaban escondidas y que Dios nos las quiere dar a los cristianos. Cuando un niño nace con un alma. El alma no la pone Dios. El alma se transmite genéticamente. Y es en el alma donde está el pecado. El alma que pecare, morirá. Si Dios pusiera el alma a una persona que nace, Él se le podría culpar de que Él es autor del pecado. Pero el pecado nos viene transmitido genéticamente desde Adán hasta nuestros días. Y el que trae la semilla del pecado es el varón. Y por eso Josecito, Pepe, el que estaba, María y José estaban los dos oficialmente para poder casarse, no pudo José tener relaciones con María. Y hasta el siglo XX que se descubre el ADN y los cromosomas XY del hombre y los cromosomas XX de la mujer, la gente, los médicos dicen, Dios mío, la Biblia se nos adelantó hace 2000 años la historia de la Virgen María, que José no se pudo meter con María y que el Espíritu Santo cubrió a María para que naciera el Salvador. La pregunta es, ¿por qué José no podía meterse con María? Porque el cromosoma Y, que es el que determina el género masculino, porque el Mesías no iba a ser mujer, el Mesías tenía que ser varón. Tenía que ser un cromosoma Y el que fertilizara los dos X de María para que naciera varón, el Mesías Salvador del mundo. Y hasta que se descubre el ADN y se descubre cómo funciona la sangre, comenzamos a decir, y la Biblia tenía razón. El varón es el portador de la semilla. No significa que las mujeres no sean pecadoras, pero nosotros lo transmitimos el pecado cuando nos unimos con una mujer. Por eso el 1 Corintios dice, el que se une con una ramera, escuchen varones, un cuerpo es con ella. El momento que tú tienes una relación sexual con una mujer o una mujer con un hombre y la mujer tiene demonios, o el hombre con el que tú tienes relaciones tiene demonios, se transmiten sexualmente. Los demonios se transmiten sexualmente también. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos da tantas exhortaciones que finalmente comprendemos por qué nos dice la Biblia, apartaos de inmoralidad, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Apártate de todo lo que sea inmundicia, pornografía y malos pensamientos, revistas, películas, todo aquello que tú consideres que ensucia tu vida, apártate. Hijo mío, di mi vida por ti en una cruz. No pagué con oro y plata por ti, sino con mi preciosa sangre, con mi vida, para que esa vida que yo di en la cruz por ti, la tengas ahora tú, y esa vida te haga vivir una vida de paz, de prosperidad, de esperanza, de seguridad, de santidad. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor.
Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das en tu palabra y por mostrarnos que sin la santidad no podemos caminar contigo. Tú eres un Dios santo, un Dios diferente a todo lo inmundo. Y tú no eres el autor de la inmundicia. La inmundicia entró al universo cuando nosotros, tus criaturas, los ángeles primero que nosotros, abusaron de esta libertad que tú nos has dado. Esta es la razón y el origen del pecado. El abuso de la libertad que Dios nos dio. Hemos abusado de esta libertad, hemos transgredido tus leyes, hemos pisoteado el derecho, hemos violado el pacto matrimonial y tenemos que acarrear las consecuencias en nuestra propia vida, en nuestra salud, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Porque todo lo infectamos. Así como los virus no tienen vida, son partículas, esporas flotando en el aire, que necesitan una célula para reproducirse. Así los demonios están buscando cómo propagarse y reproducirse en tu cuerpo. Cómo obligarte a que te enfermes, llevarnos a comer cosas y beber cosas que nos infectan, ver cosas y practicar cosas sexuales que van a destruir nuestra vida e integridad como seres humanos. Abramos los ojos, ciñamos nuestro entendimiento, porque aquel que nos llamó es santo. Y si lo invocamos por Padre y queremos que Él camine con nosotros, caminemos en el temor de Dios. No te olvides que Dios nos ve. Sus ojos y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No lo podemos engañar, porque todo lo que sembremos lo vamos a recoger. Y si hay alguien en esta mañana, y los que nos ven por la televisión, que quieren abrirle su vida ahorita a Cristo. Si hay algo ahorita que has escuchado, alguna inmundicia que tú estás practicando en tu vida, sácala hoy. Hoy que Dios te está preparando tu corazón. Hoy que Dios quiere decirte, es el día que tienes que acabar con esa inmundicia de tu vida. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Y dile, Señor mío y Dios mío, perdóname. Me arrepiento sinceramente de mi vida, de la vida inmunda que llevo. Ahora comprendo que tú eres un Dios santo y que en la vida no me puede ir bien. Imposible que me vaya bien si no camino contigo en santidad. El pecado es la razón de la frustración, del dolor, de la amargura, de los celos, del odio, de la venganza. La santidad es el origen de la paz, de la tranquilidad, de la esperanza, de la seguridad y del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Te pido, Jesús, que entres a mi vida como mi Salvador, y te pido, Señor, que desde este momento, en la corta vida que me has dado, pueda vivir para ti en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo. Amén.